51, Salmo capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Dice la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Leo nuevamente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Imagínese por un momento que usted puede escuchar la voz de Dios audiblemente, no como ahora lo hacemos a través de las Escrituras, sino como en el pasado, en la antigua dispensación o en el antiguo pacto, los profetas de Dios oían audiblemente su voz. Y que Dios te envía una misión y tú le dices: no, voy a hacer algo diferente. Imagínense el carácter, la osadía que tendríamos para decirle no al Señor y hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Obviamente es una osadía no santa, una osadía cargada de pecado, decirle no al Señor. Pues ese hombre, lo vemos en las Escrituras, Jonás, un hombre muy reconocido en la historia de la iglesia, aún en la historia de Israel, fue un hombre muy recordado, muy reconocido. El mismo Señor Jesucristo habló de Jonás y dijo: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y también el Señor habló de Jonás diciendo: más que Jonás hay en este lugar. Considerados por muchos el evangelista más efectivo del Antiguo Testamento. A su predicación se convirtieron aproximadamente 120,000 personas, aunque para muchos la población de Nínive era mucho más grande, porque allí está hablando de 120,000 niños. Da a entender algunas versiones de las Escrituras de que está hablando de niños, pero como mínimo 120,000 personas se arrepintieron y cayeron delante del Señor. Pero este hombre que le dice no al Señor, después tiene que reconocer y caer humillado ante los pies del Señor. Y claro, su carácter siguió siendo tosco, su carácter siguió siendo terco, pero vemos algo en la oración de Jonás, allí en Jonás capítulo 2. Tengamos en mente el texto que leímos en Salmos 51, 17. Y en Jonás capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Qué precioso. Invoqué, clamé y luego me oyó. Mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Un lenguaje muy similar al de los salmos. En el Salmo 42, el salmista David también dice: todas tus olas y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré yo a Jehová: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios?
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un hombre afligido, David, él dice, luego dice, Dios mío, mi alma está afligida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y él habla de un corazón que está afligido, que está atribulado y que ha caído en angustia, en desesperación, en depresión. Y él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, haciendo referencia, aunque Dios lo hizo, aunque Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Allí en la barriga de ese pez, en el vientre de ese pez, Jonás entiende que Dios lo hizo así. Pues fue Dios quien preparó el gran pez. Fue Dios quien preparó una calabacera, fue Dios quien preparó un gusano para que se comiese la calabacera, fue Dios quien preparó un viento solano que hiriera la cabeza de Jonás, fue Dios quien preparó una gran tempestad en el mar y de esa misma manera ese gran pez. Y desde allí dice, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Señor, todo eso me está pasando, pero te veré tu santo templo. Las aguas rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mi oración llegó hasta ti. En el inicio dice, me oyó Jehová, oíste mi voz, y aquí dice, mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Dice, yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué leímos allí en el Salmo? Pues en el Salmo nosotros vimos al salmista David, allí en el Salmo 51, 17, decir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, un corazón arrugado, un corazón afligido, un corazón humillado realmente. Dice, el Señor no lo desprecia. No despreciarás tú, oh Dios. Jonás dice, yo ofreceré sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que el Señor no desprecia? Al corazón contrito, el corazón humillado, al que se humilla y se postra delante de Dios, aquel hombre que le dijo no a Dios. No, Señor, no voy a ir a Nínive, yo me voy para Tarsis. Señor, no voy a hacer tu voluntad de frente. Le dice al Señor con sus hechos, no te voy a obedecer. En su misericordia, el Señor lo lleva a bordo de un gran pez. El pez lo vomita, dice el último versículo de este capítulo, y luego él toma el camino para ir a Nínive, a donde el Señor lo había enviado. Vemos un ministerio restaurado. Pero ¿qué pasó en el corazón de Jonás? Independientemente de la reacción luego de Jonás, vemos un corazón arrepentido. Una oración de un corazón arrepentido. Muy diferente a esa oración que hacen los hombres que van en la nave. Dice el versículo 5 que cada uno de ellos clamaba a su Dios.
Era un clamor no al Dios vivo y verdadero, era un clamor a su Dios. Y luego en el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aunque ellos entendieron, aunque dicen cosas reales acerca de Jehová, es la oración de un impío. Hay muchos impíos que oran, entre comillas. Hay muchas personas que dicen: yo todos los días le oro a Dios, yo todos los días me encomiendo al Señor y me va bien. Pero ¿será que Dios escucha esas oraciones? Leía un libro por allá en el 2005, hace 20 años, leía un libro llamado Rosario Tijeras, que después salió una serie, y el libro hablaba de que esta mujer se encomendaba a Dios y a la Virgen para ir a cometer un homicidio. Y se habla de muchos que oran a la Virgen, de los sicarios, y se encomiendan a Dios antes de ir a cometer un robo. Pero algunos, con un aire de piedad, oran todos los días, se encomiendan el día a Dios, le dan gracias a Dios. Pero ¿escucha Dios esas oraciones? Pues uno podría decir: en su misericordia el Señor les da bendiciones, les da cosas buenas, porque la Biblia dice que el Señor, en su gracia común, en su amor común, Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él le da abundancia a justos y a injustos, como también le da pobreza a justos y a injustos. Pero es una oración, es un sacrificio que no es acepto delante de Jehová, porque Jehová mira el corazón contrito y humillado. Luego vemos al rey de Nínive y al pueblo de Nínive haciendo ayuno al Señor. Dice el versículo 6 que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cobró de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbrase de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos que Dios escuchó un clamor de un rey, de un pueblo. Ahora, aquí ocurrió algo. Hubo fe en este rey que creyó a la predicación de Jonás, en este pueblo que creyó al mensaje. Y esa fe hizo algo en ellos. Dice que se convirtieron de su mal camino y el Señor los escuchó. El Señor escuchó su oración y no los juzgó como había dicho que los juzgaría por medio del profeta Jonás. El Señor escuchó el clamor. Entonces vemos aquí 3 tipos de oraciones rápidamente. Número 1, la oración de los impíos, de los incrédulos, que es una oración vana, de labios. Aunque pueda que haya teología y que haya verdad en la oración de un impío, es vana. Pero vemos la oración de un corazón arrepentido. Alguien decía, la primera oración que Dios escucha de un impío es la oración de arrepentimiento.
Y vemos la oración de un creyente que le ha fallado al Señor, que ha pecado de frente contra el Señor, pero que se humilla delante del Señor. Y como dijo David, inspirado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jonás se humilló y el Señor no despreció ese sacrificio, esa oración, no la despreció. A veces nos duele como creyentes porque le fallamos al Señor, porque pecamos. Pero no nos quedemos allí en el vientre del pez lamentándonos. Caigamos delante del Señor en humillación, como dice el salmista, a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. El Señor desprecia la oración de aquel que persiste en su pecado. Como el ejemplo del esposo que maltrata a su esposa y va y se postra delante del Señor, y la Biblia dice, esas oraciones tienen estorbo. Esas oraciones tienen estorbo. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor busca? Una oración larga, una oración estructurada, una oración con voz fuerte, 4 horas de oración. Pues tengo para decirle que usted puede orar 10 horas. Pero si no hay humillación en su corazón, si no hay humillación, quebrantamiento en su corazón, sinceridad en su corazón delante de Dios, el Señor no tiene por qué escuchar esa oración. La oración que Él no desprecia es la oración del quebrantado, del humillado, como dice Miqueas, capítulo 6, en aquel texto tan conocido de Miqueas. Versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, hablando de sacrificios, holocaustos con becerros de un año, se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dios, ¿cuál de todos estos sacrificios tú anhelas? ¿Tú quieres? ¿Cuál es la respuesta? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, y noten lo que dice a lo último, humillación. Humillarte ante tu Dios. ¿De qué servían todos esos animales que llevaban? Si usted tenía dinero, usted podía llevar una gran cantidad de animales, pero eso no servía de nada. Usted podía llevar aceite, todas estas ofrendas que recibían en el templo. ¿Pero de qué servía? ¿De qué servía? No sirve de nada. No sirve de nada, es vano. De igual manera es vana una adoración, una oración, esfuerzo, sacrificio, sin quebrantamiento, sin humillación. Por eso el primer paso a la restauración es la humillación. El primer paso a la restauración es la humillación. Un corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. De lo contrario estaríamos adorando al Señor de labios, como Israel, que el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrinas de hombres. Los fariseos eran especialistas en esto, pero su corazón no estaba humillado. Pero vinieron mujeres rameras y se humillaron delante del Señor. Él los perdonó. Publicanos humillados delante de Él, y Él los perdonó. Y creyentes que le dieron la espalda al Señor Jesucristo, como Pedro, que lo negó 3 veces después de haber sido advertido. Porque a veces nos creemos muy firmes y pensamos que nunca le vamos a fallar al Señor. Pero Pedro es la muestra de que no nos podemos creer muy fuertes. Pero cuando se arrepintió, cuando se humilló, dice la Escritura que lloró amargamente. El Señor lo buscó. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas?
pastorea mi iglesia. En otras palabras, Pedro, estás perdonado, sírveme. Hubo un corazón contrito y humillado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y hoy que es culto de oración, digo que es necesario que meditemos en esto. ¿Cómo oramos? No cuántas horas, no qué palabras usamos, cómo está nuestro corazón cuando oramos. Que Dios bendiga su palabra.